Hoy viajaremos hasta Indonesia para realizar uno de los trekking más increíbles que se encuentran en la isla de Sumatra. Se trata ni más ni menos que el trekking con orangutanes en el pequeño poblado de Bukit Lawang. Pero si ustedes quieren saber todos los detalles acerca de esta actividad, tienen que quedarse hasta el final del video. Voy a empezar a contarles un poco de qué se trata este trekking, ya que no es nada fácil. Hay diferentes precios. Nosotros cuando hicimos la actividad, hicimos el que eran 2 días, 1 noche. Incluye un desayuno, luego tienen como lo que sería algo para picar en la tarde, porque la verdad que el trekking dentro de la selva exige mucho, es algo que es bastante difícil. Y 2 comidas por día también, van a tener el almuerzo y la cena. Y también lo que sería un pequeño campamento que hay dentro de la selva para que ustedes puedan dormir. Pero cuando les estoy hablando de un campamento, es verdaderamente un campamento, ¿sí? No hay, digamos, muchas comodidades, no se imaginan que es algo increíble en lo cual ustedes van a tener un colchón o una cama, no. Aquí en la selva ustedes van a tener como unos toldos que los van a estar protegiendo de la lluvia, de los animalitos que pueden andar dando vueltas por la selva y no va a haber más. En su momento el precio por hacer 2 días, 1 noche era de unos 90 euros. Hoy creo que está un poco más caro, creo que llega a los 100, 105 euros aproximadamente. Pero es algo que yo aconsejo de hacerlo. Si ustedes viajan hasta este lugar, es verdaderamente una oportunidad única. Ahora voy a darle otros consejos con respecto a lo que es el tema de calzados. Esto es algo muy importante. Yo tenía unas muy buenas zapatillas de trekking y también la gente que venía conmigo también venía bien equipada, también con bastones de trekking, etc. Pero cuando ustedes están caminando en la selva, verdaderamente se hace prácticamente imposible no resbalarse. Hay también que tener mucho cuidado cuando ustedes empiezan a desplazarse, a caminar, porque por ahí lo único que por ahí dificulta bastante este trekking es que, como ustedes se imaginarán, en la selva hay muchísima humedad, entonces uno está deslizando todo el tiempo y lo que por ahí tratan de hacer la mayoría de las personas, yo también me incluyo, es agarrarse de los bordes. Pero hay que tener cuidado porque por ahí hay algunas plantas que tienen defensas y eso puede terminar lastimándole las manos. También cuando nosotros estamos haciendo el trekking, en un momento yo recuerdo que estábamos descendiendo y hubo una persona que estaba adelante que se agarró de una liana para poder descender, ¿no? Para poder hacer un poquito más fácil el bajar. Bueno, se agarró de la liana, bajó y después esa liana que estaba colgada de quién sabe dónde cayó, ¿sí? Pero fue como muy repentino. Y detrás de esta persona venía otra chica y esta chica se quedó dura, no se movió. Entonces cuando la liana empieza a caer, imagínense una liana de la selva bastante grande y pesada, no se movió. Es como nos quedamos todos duros porque empezamos a escuchar, este chico se agarra, la tira para abajo y se empieza a sentir como que se empieza a quebrar todo, ¿no? Se empieza a crack, 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 crack y esta chica se queda dura mirando para arriba mientras la liana venía cayendo y le llega a pegar un poco aquí en la cara. No, la verdad no la lastimó mucho, pero sí, le hizo unas marcas. Entonces ustedes tengan en cuenta esto. Por ahí si se animan a realizar esta actividad, si ustedes están buscando, por ejemplo, hacer el trekking en Bukit Lawang, tengan en cuenta que tengan un poquito más de cuidado de dónde se van a ir agarrando, quién va detrás de ustedes, porque a veces los guías es como van prestando atención a lo que es la parte, digamos, delantera del grupo, ¿no? Ellos no miran para atrás, están caminando y pueden haber accidentes, tienen que tener mucho cuidado. Otro tema que también había empezado a explicar era el tema del calzado. Esto es algo verdaderamente importante, como les había dicho antes. Yo y las demás personas teníamos buen calzado, la verdad que era muy buen calzado, pero este calzado de todas maneras patinaba, ¿sí? No frenaba uno. Entonces tienen que fijarse bien
si están bien de las piernas, de los tobillos, de las rodillas, porque esto implica hacer muchísima fuerza dentro de la selva. Y bueno, si ustedes no están preparados, no tienen una buena condición física o están un poquito excedidos de peso, esto les puede traer graves problemas, así que tengan muchísimo cuidado. Y hay un detalle que yo vi, que por ejemplo los chicos que hacen los trekking, por lo general todos, no solamente con la empresa bueno, que me tocó ir a mí, sino que de todas las empresas yo empezaba a mirar el calzado que ellos tenían y ellos tenían como una especie como de botines de fútbol. La verdad eran botines de fútbol, se ve que lo hacían ellos ahí o alguien de ahí de la zona de Bukit Lawang, y tenían como pequeños tapones que se aferraban al suelo, ¿sí? Entonces de esa manera era lo que, bueno, a ellos les permitía que no se deslicen tanto, porque claro, la mayoría de las personas que habíamos hecho el trekking fuimos con unas super zapatillas de trekking, pero la verdad que eran inservibles dentro de la selva, sí, que te protege contra las piedras, contra alguna espina o algo, sí, pero después en cuanto a lo que es el tema de resbalar, no, todo el tiempo uno iba resbalando y bueno, al momento que cae la liana, esto se volvió un poquito ya más, ¿cómo pueden ser? Más inquietante, ¿no? Por otra parte, les tengo que contar que cuando nosotros empezamos a hacer el trekking fue verdaderamente maravilloso. Inmediatamente lo que nosotros vemos son los orangutanes. Estábamos caminando, no habíamos hecho, no sé si 20 minutos de caminata y ya vemos uno de los primeros orangutanes y fue verdaderamente maravilloso verlo ahí. Estaba con su cría, me acuerdo muy bien. Y bueno, la cosa es que nos quedábamos ahí bastante tiempo sacando fotografías. Los guías están muy bien preparados, todo el tiempo les van a ir explicando cosas. Es más, hay mucha comunicación entre ellos, no solamente los guías de una misma empresa, sino los guías de las otras empresas, porque por ahí suele pasar que vamos a decir que hay un guía que encuentra un orangután, entonces le avisa al resto para que ellos puedan ver el orangután, pero con su grupo. Y luego se turnen y que el otro grupo, por ejemplo, vamos a decir que yo era el grupo 2, que venía con mi otro guía, y entonces ahí dicen, bueno, esperemos que terminen ellos de ver el orangután, los orangutanes, no sé, y cuando terminen nosotros vamos a ir. Así no se juntan. Y eso la verdad que es muy bueno porque de esta manera es como que ayuda a que el animal no se estrese. Porque los orangutanes están por ahí balanceándose entre los, no sé, entre los bambú, colgados de los árboles, comiendo. Y por ahí pues, nosotros habíamos visto en ese día, creo que había unos 3, 4 grupos, no recuerdo bien. Pero bueno, la cosa es que nos fuimos separando y al momento de encontrar los orangutanes era como que siempre nos separábamos. Así que creo que eso fue algo genial por parte de los guías, la preparación que tienen en la cual ellos se respetan y dan un tiempo en el cual todos podamos disfrutar. Es más, nosotros vimos varias veces vimos los orangutanes y los pudimos disfrutar de una manera, digamos, en la cual no nos sentimos presionados, no nos sentimos apurados por nadie y fue verdaderamente genial. Bueno, los días se van a dividir de esta manera. Por ejemplo, ustedes comienzan temprano, por la mañana, puede ser cercano al mediodía, empiezan a hacer la caminata y ustedes se van a ir dirigiendo hacia lo que es el campamento. En este camino van a ver varias especies de monos. Nosotros llegamos a ver 5 especies de monos, recuerdo ese día. Y van a hacer una pequeña pausa, no es una pequeña pausa, sino que van a hacer una pausa al mediodía, bueno, para comer. Después van a tener otra pausa a la tarde para poder comer fruta, que esto es algo que me encantó. Es como que, bueno, ellos en un momento dicen, bueno, vamos a descansar un poco. Y en ese momento, bueno, empiezan a sacar sus mochilas, las abren, empiezan a preparar todo con frutas, ¿no? Con hojas de banana también.
y fue algo que eso me encantó la verdad. Bueno, después de que uno come, ya continuamos el camino y se llega hasta lo que es el campamento. En el campamento también hay que tener un poquito de cuidado porque hay otros monos también que se acercan y bueno, evidentemente porque saben que ellos ahí en el campamento hay comida. Entonces hay que tener cuidado. Una vez que bueno, dejamos nuestras mochilas, uno descansa, se puede meter al agua, no les voy a decir nadar porque la verdad que es como un pequeño brazo de río en donde no es muy profundo, pero sí sirve para refrescarse. La verdad que el hacer el trekking dentro de la jungla exige muchísimo, muchísimo, y como les dije antes, si ustedes no tienen una buena condición física, no es una actividad que yo les recomiendo. Tienen que tener muchísimo cuidado porque a veces las empresas venden las excursiones por venderlas, pero esto puede causarles graves problemas dentro de la selva, ya que bueno, hacer un rescate dentro de ese lugar sería bastante complicado. Una vez que ustedes terminan de cenar, va a haber un tiempo en el cual le van a decir, bueno, aprovechen para descansar, traten de dormir temprano porque mañana volvemos a salir temprano. Y ahí empieza el segundo trekking, en el cual este fue bastante exigente porque bueno, ahí teníamos que volver a subir y después había un descenso. En este descenso, bueno, primero, disculpen, tomamos el desayuno y luego al otro día ya partimos porque la idea del segundo día es ir hasta un brazo del río, sí, que este sí es un brazo del río, y en el cual cuando uno llega hasta este punto en el cual ellos mismos van a inflar unos gomones y vamos a ir descendiendo todo el río subido en los gomones, que es una experiencia que está buenísima, es muy divertida y que dura aproximadamente, no me acuerdo bien, creo que entre media hora, una hora, pero que es la verdad espectacular. En sí toda la actividad dentro de la selva es muy linda. Creo que los guías están muy bien preparados. Hay muchísima información que por ejemplo ahora yo no se las di. Voy a tratar de ir haciendo pequeños videos, shorts, para que ustedes puedan verlo porque la verdad que dan muchísima información durante lo que es todo el recorrido. Yo más que nada traté de contarles un poco de lo que se trataba esta excursión, de los precios, digamos, de la dificultad, de las cosas que por ahí tienen que prestar la atención, porque bueno, estas cosas que yo les conté no se las dicen a nadie. Como les contaba antes, hubo una chica que bueno, se lastimó un poco. Después en la noche, cuando había salido a un bar, me puse a hablar con otras personas y bueno, había personas que sí se habían golpeado un poquito más fuerte porque bueno, como les decía antes, las zapatillas no tienen un buen agarre, entonces uno resbala y bueno, se golpea bastante. Así que tengan en cuenta esto, por ahí pueden preguntar más que nada por estos zapatos que ellos usan para la selva y que son bastante económicos. Yo me acuerdo que les había preguntado el precio y no eran para nada caros, eran muy baratos. No sé si llegaban a los 10 euros. Y por ahí para hacer una caminata dentro de la selva, esas zapatillas que ellos utilizan, en el cual tienen como unos tapones que se agarran al suelo, son muy pero muy buenos. Y bueno, hasta aquí llegamos con este video, espero que les haya gustado. Como siempre les digo, no se olviden de suscribirse, dar like y comentar. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!